ir a estudiar temprano. Y pues también es un tema muy cortito, no es tan largo. Vi sus resultados del cuestionario previo y pues no se quedaron tan mal. Entonces vamos a empezar. Estos son los objetivos que nos indica el temario que tienen que ver. Y generalmente este tema se complementa mucho con la práctica de laboratorio que se hace. La hacemos presenciales. Para mí es la práctica más bonita que hay, a la que algún día la puedan hacer. Entonces lo primero que vamos a ver es el proceso de naturalización, renaturalización e hibridación del DNA. ¿Alguien me puede decir qué entiende por desnaturalización? ¿Vieron un concepto similar en el primer bloque de bioquímica, cuando vieron proteínas? Cuando se pierde su estructura por elevar la temperatura. Así Cuando es, se por la pierde su temperatura. estructura. ¿Por qué más? Además de la temperatura. ¿Por el También pH? exacto, por cambios en el pH. Entonces, por ejemplo, el clásico ejemplo que nos dan es el cabello, ¿no? Cuando una persona que tiene el cabello rizado pasa a la plancha, calor, y se vuelve lacio, ¿no? Ese es un ejemplo muy clásico. Entonces vamos a empezar con la primera definición de desnaturalización. En el caso del ADN, pues vamos a entender por ella la separación de las hebras de DNA. Y como bien dijeron ustedes, puede ser por calor o por cambios en el pH, en este caso utilizando álcalis o compuestos básicos, que son los que tienen, para recordar, un pH mayor a 7. En el caso de los álcalis van a tener como propiedad que no rompen los enlaces fosfodiéster del ADN, pero sí los del ARN, lo cual también hace mucha ayuda en esos casos, ahorita lo vamos a ver. Simplemente nos va a ayudar para remover el ARN del ADN. El más usado pues es el calor, así como lo pueden ver ustedes en la imagen. El calor es el más útil y más conveniente, y su función es convertir el ADN bicatenario en monocatenario. Aquí nos dan un concepto extra que es la temperatura media, y por temperatura media vamos a entender la temperatura en la que, perdón, bueno, es la temperatura en la que el 50% del ADN se separa. Esa es la temperatura media. Entonces aquí tienen la imagen, ese es el ejemplo. Ahora, antes de pasar a la siguiente, ¿qué entienden por renaturalización? ¿Qué se les ocurre que sea? ¿Regresarlo a su No se forma les ocurre que original? sea. Exacto. Bueno, similar sí. Sí se puede decir que es regresarlo a su forma original. Entonces, para eso, ¿qué vamos a requerir? Vamos a necesitar hacer lo contrario. Si en el primer caso aumentamos la temperatura, ahora la tenemos que disminuir. Sin embargo, esa disminución de temperatura tiene que ser un proceso lento. Porque si lo hacemos muy rápido, nuestras cadenas de ADN ya no van a ser funcionales. Entonces, la realineación pues, va a ser igual con sus cadenas complementarias, cada una, hasta que se forme la hélice que es idéntica. Nada más que en este caso, como pues se desaparecieron todas, pues se pueden mezclar. El único requisito es que sean las bases complementarias, pero pueden ser de otras que no eran originalmente de ellas, ¿no? Finalmente está este proceso de hibridación. Antes de pasarla, eh, ¿alguien me puede decir qué entiende por hibridación? ¿Como mezclar el gen de dos especies Por diferentes? ejemplo, ese es un caso, sí, 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 claro, pero bueno, en este caso no vamos a manejar ese concepto. Ese concepto lo podemos usar, de hecho es un tema que no se ve en este temario de bioquímica, se ven en otros cursos. Eh, por ejemplo, ¿alguien conoce los peces cebra? Esos son casos transgénicos en los que se usa ese tipo de hibridación. Pero en este caso, o sea, no está mal, vamos a verlo desde este punto de vista. Es el proceso en el que un ADN monocatenario se relaciona con cadenas de ARN complementario. Ustedes vean aquí en la imagen. Esta es nuestra cadena de ADN, no se les olvide el CGTA.
citosina, guanina, timina, que tiene el ADN. En el caso del ARN, pues en vez de timina tenemos uracilo, ¿no? Entonces aquí va a pasar lo mismo, se va a parear su uracilo con la adenina, guanistosina, es lo mismo, nada más que es DNA más RNA. Y con eso terminamos la primera parte. Está muy cortito, de verdad. Y ahora pasamos a lo que es Northern Blood, Southern Blood y Western Blood. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de lo que la primera parte? No. ¿No? ¿Seguros? ¿Todo bien? Perfecto. Vamos a ver qué es la electroforesis. Les digo, está muy bonita esta práctica cuando se hace en el laboratorio, la práctica de electroforesis, muy dinámica, la verdad es que es mi favorita, pero pues, no la podemos hacer, pero sí es necesario que lo entiendan, porque esto no solamente se los pueden preguntar ahorita, sino que lo van a retomar en sus cursos posteriores cuando llegue la genética, lo van a volver a ver. ¿Alguien sabe qué es la electroforesis? Es una técnica de separación con base a Así cargas, peso es, molecular, tamaño de partícula. exactamente. Muy bien, Avi. Es una técnica de separación. En este caso nos vamos a referir a ella por los tamaños. Y en esta técnica utilizamos un campo eléctrico para separar las moléculas con base a su tamaño, como ya lo dijo Avi. Y también podemos usar diferentes medidas, ¿no? Generalmente se usan geles de poliacrilamida o de agarrosa. Las funciones o en qué va a consistir en que elijamos poliacrilamida o agarrosa, vamos a verlo ahorita más adelante. Pero en su cuestionario, una de las preguntas que es trampa y que en alguna ocasión me lo preguntaron a mí en departamental es en qué dirección corren esas partículas y por qué. Aquí tenemos el caso de un ADN. ¿Y alguien se acuerda qué características tiene el ADN? Posicionado en el lugar 5' específicamente. Les pongo, ay, no se puede poner zoom. Pero, ¿qué se les ocurre que hay en el 5'? Recuerden que el 5' se aparea con un 3' de una hebra siguiente. ¿El grupo hidroxilo? Pero no, ese está en el 3'. El hidroxilo está en el 3'. Es un grupo fosfato el que tenemos en el 5'. Los grupos fosfato, si recuerdan, tienen cargas negativas. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí digamos que este es el gel, y si se dan cuenta tienen unos pequeños pocillos. Ustedes tienen sus muestras de ADN, generalmente se las dan unos tubitos de Eppendorf, son chiquitos de este tamaño, como si estuvieran enseñando una pizca de algo. Se colocan en esos pocillos y se aplica el campo eléctrico. Los pocillos están colocados cerca del electrodo negativo, que se conoce también como cátodo. Y eso es importante que lo recuerden porque cátodo generalmente nos suena a algo positivo. Entonces, no, el cátodo es el electrodo negativo. A partir de ahí, como el ADN tiene sus grupos fosfato negativos, pues las cargas opuestas se van a atraer, las cargas iguales se van a repeler. Entonces, lo que va a hacer es el electrón negativo va a repeler a los grupos fosfato para que se vayan alejando hacia el catalánodo, perdón, al electrodo positivo, el ánodo. Por lo tanto, las moléculas se van a empezar a acercar hacia acá. Y aquí vamos a tener una pequeña distinción, que es lo que tienen los geles de agarrosa y de poliacrilamida. Son porosos, pueden filtrar por tamaño. Es decir, que entre más grande sea la molécula, más cerca del pocillo va a estar. Entre más pequeña sea, va a tener una capacidad de fluir más rápido y alejarse más del electrodo. Por lo tanto, las partículas más pequeñas las vamos a encontrar de este lado. Ahorita vamos a ver unas imágenes, ¿no? Y aquí se los pongo igual en su descripción para cuando quieran estudiarla. Entre más pequeñas sean, la separación en este proceso se basa por la longitud o el tamaño de las partículas. Siguiendo con la electroforesis, aquí en la imagen, este es el resultado que les debe quedar en una prueba de electroforesis. Ustedes véanlo, aquí están las partículas de 100.000 Daltons contra las de 15.000.
Digamos que los positivos están de este lado. Cuando ya terminamos de hacer todo ese proceso, en ese proceso se le debe echar un buffer y demás para que permita el corrimiento de las partículas con las cargas. Se extrae nuestro gel y después hay que aplicar técnicas especiales como el autorradiograma. En el caso de su práctica de laboratorio, lo que se hacía era, se teñía el gel con un colorante azul y después con calor, con agua hirviendo, se trataba de colorar y se veía un bandeo similar, que era útil para detectar polimorfismos. Y como les mencionaba, podemos elegir entre un gel de poliacrilamida y uno de agarosa, cada uno con funciones diferentes. El caso del gel de poliacrilamida puede separar moléculas de DNA diferentes en longitud por un solo nucleótido. Y la función de ellos va a ser determinar la secuencia de bases de DNA y es la que vamos a utilizar en las siguientes diapositivas. En cambio, el gel de agarosa lo vamos a usar para separar fragmentos más largos con diferencias de tamaño más grandes. Esa es la que les digo que es útil para detectar polimorfismo. Ahora, antes de pasar a los temas de Northern y Southern y Western blot, vamos a ver cómo se hace la selección de, perdón, la detección de una secuencia de DNA. Lo primero es que, ya que tenemos nuestra muestra en el proceso anterior, la vamos a partir de ella, se va a transferir la muestra hacia una lámina de nitrocelulosa, un filtro de nitrocelulosa. Porque esa es la mejor manera de trabajarlo. En ese papel podemos fijarlo con calor y además nos va a permitir trabajar con materiales desnaturalizantes. En este caso ya no vamos a necesitar el calor, ahora sí vamos a emplear las soluciones alcalinas, los álcalis. Posteriormente, los DNA monocatenarios, o sea, una sola hebra, se van a hibridar con una sonda. Esta sonda tiene una particularidad, es fluorescente. La fluorescencia se utiliza muchísimo en biología molecular. Es muy útil para detectar igual si hay alguna lesión o algún cambio en material genético. No diagnósticos. Pero esa sonda, al ser fluorescente, pues no es visible al ojo humano y también necesitamos aplicar técnicas especiales. Entonces, ya que la tenemos, se pasa por autorradiograma y se identifican las regiones en la transferencia intracelulosa que contienen ese DNA marcado. Por ejemplo, aquí que tiene el color azulito, nosotros podemos decir, ok, tiene esta secuencia especial. Para eso necesitamos una muestra, pues sí, una muestra control, que digamos esto es lo normal y esta es está normal o no está normal, ¿no? Es la comparación que se realiza. Y ahora sí pasemos a las técnicas de manipulación, que es Southern blot, Western blot y Northern blot. Esto parece que es como si fueran las norte, sur, este, oeste. Todo esto es porque el que los descubrió pues apellida Southern, y pues de ahí los biólogos moleculares decidieron seguir con todo este rollo de la rosa de los vientos, y así se les quedó, no hay un Eastern blot, ese no existe, no los vayan a confundir con eso. Pero la finalidad del Southern blot es separar las moléculas de DNA mediante electroforesis. Como vimos en el paso anterior, se transfieren a un papel de nitrocelulosa y de ahí se hibridan con una sonda de DNA. Lo importante de aquí es que se queden con que las moléculas que estamos separando son las de DNA. Eso es muy importante, porque en la siguiente, en Northern blot, vamos a ver qué es la de RNA. ¿Cuál es su aplicación médica? ¿Alguien sabe o ha leído algo sobre la aplicación del Southern blot? No es tan utilizado, pero bueno, no en la medicina general. A lo mejor si alguien se va a genética, pues a lo mejor ahí sí la van a utilizar un poco más. Incluso en infectología. Para detectar VIH. No, esa es otra prueba. La vamos a utilizar, los ejemplos que nos dan es acrodermatitis e identificación de oncogenes. Entonces también lo van a usar los oncólogos. Si alguien quiere ser oncólogo,
aquí la vamos a utilizar demasiado. Porque, pues ya, como vimos en la asesoría anterior, hay diferentes tipos de cáncer. Entonces, cuando sospechamos de uno en específico, necesitamos pensar en qué le vamos a mandar al paciente. Si queremos una muestra genética para mutaciones, no sé, de cáncer de mama BRCA1, 2, si pensamos que puede ser un nativo, podemos mandar un Sun Blood, dependiendo de lo que pensemos que pueda ser. Y en este caso, vamos a utilizar como muestra para poder ver los marcadores, se va a utilizar rayos X. Por otro lado tenemos Northern Blot. En este caso, lo que se va a separar es el ARN. Ténganlo en cuenta que es el ARN. Igual se va a transferir a un papel de nitrocelulosa y se va a volver a hibridar con un DNA. En este caso no se utilizan álcalis, a diferencia del proceso anterior. ¿Por qué se les ocurre que no se utilicen álcalis? Porque rompe los enlaces en RNA. No, más bien esa sería la razón por la que no se usan. Bueno, más ya no me supe explicar ahí, pero vamos a ver la explicación que les puse aquí. El RNA ya no tiene enlaces que romper, es monocatenario. Entonces, pues ya, esa es la principal razón. Ya es monocatenario, ya no tiene caso desnaturalizar algo que no es desnaturalizable. Además de que sí lo puede hidrolizar, puede romper la partícula totalmente y se queda, pues, no nos quedamos sin nada, ¿no? Sin muestra útil. ¿Y cuál creen que sea la aplicación médica del Northern Blot? Aquí está un poquito más fácil. Esta es todavía mucho más usada en infectología y en genética. Y si se acuerdan, en el tercer bloque, cuando vimos lo de colesterol y obesidad, todo ese rollo, hablamos sobre el síndrome de Prader-Willi. Y yo les mencionaba que era una lesión en el cromosoma 15. Si nosotros pensamos que un niño que está aumentando mucho de peso, que tiene un hambre insaciable, sospechamos de Prader-Willi, podemos mandar una técnica de biología molecular para corroborar si eso no es. En este caso, mandaríamos Northern Blot. También se puede utilizar para identificación de virus y micobacterias. Aunque no es común, pues un ejemplo de micobacteria podría ser tuberculosis, pero pues no es común que se utilice en esos casos. Y finalmente tenemos el Western Blot, que también se conoce como inmunotransferencia. De hecho, así es como se los puse en el cuestionario. Y sepan que es lo mismo, ¿no? Western Blot, inmunotransferencia. En este caso, ya utilizamos ADN y ARN. Recordemos ADN Southern Blot, ARN Northern Blot. ¿Qué nos queda? Digamos que ya pasamos el proceso de duplicación, ya pasamos la transcripción y nos queda la traducción, el producto de la traducción, que serían pues, las proteínas. En este caso, las proteínas también se vuelven a someter a electroforesis, como lo vimos en las diapositivas anteriores. A partir de ahí, las transferimos nuevamente a un papel de nitrocelulosa y en este caso se rodean con anticuerpos específicos. Aquí fíjense en esto, yo le estoy diciendo que son anticuerpos. Siempre que vean estos dibujitos que tienen forma de Y, es porque están representando anticuerpos. ¿Para qué se les ocurre que la podemos usar? La aplicación médica, ¿cuál sería? Detección de VIH, enfermedades infecciosas. Exacto, esta es muy útil, es la prueba estándar de oro, la prueba con más eficacia para la detección del VIH. Ustedes cuando reciben a un paciente que sospechen de VIH o que nada más llega así pidiendo una prueba de tamizaje normal, se le hace primero una prueba rápida. Si sale positiva, se le hace una prueba ELISA.
Si la prueba ELISA vuelve a salir positiva, entonces ahora sí le decimos al paciente, hay que confirmar con un Western blot. ¿Vale? Entonces, además de VIH, se puede utilizar para la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es una enfermedad muy especial, de carácter familiar, y pues se caracteriza por presentarse en edades más tempranas en las generaciones posteriores. Es decir, mi abuelito, por ejemplo, le dio Huntington a los 80. A mi papá se le presentó a los 60, lo más seguro es que a mí se me presente como a los 40. ¿No? Entonces, cuando ya tenemos esos antecedentes familiares, podemos también mandar este tipo de técnicas a sus pacientes para que confirmen si hay este tipo de diagnósticos y se puedan ejercer acciones, pues a lo mejor ya no preventivas, porque no se puede prevenir, en algún momento te va a dar sí o sí, pero sí paliativas. Y este es el resumen de las diapositivas anteriores, para que pues, no estén pasando una por una cuando la estén estudiando, nada más vean su tablita y ya quede ahí. Y pues ya por último está esta tercera parte, que es la reacción en cadena de la polimerasa, PCR. Es una técnica que además de ser, bueno, es una técnica muy rápida, es barata relativamente, y ahorita pues está muy de moda, ¿no? Porque es la técnica con la que se hace la confirmación para coronavirus, ¿no? Para COVID-19, pero no nada más se utiliza para COVID-19, se utiliza para, bueno, de hecho esto también es como el estándar de oro para múltiples enfermedades infecciosas, inclusive parásitos. Con eso se puede confirmar de todo. Les digo, es barata y muy rápida. Bueno, barata relativamente, porque hay cosas que influyen. No por nada las pruebas de COVID cuestan 2.500, hay cosas que influyen en ello. Lo primero es la elección de la muestra. Como vimos en los pasos anteriores, necesitamos nuestra muestra, para eso necesitamos el ADN. El ADN lo podemos obtener de cualquier célula nucleada o de cualquier lugar donde haya ARN. Por ejemplo, en su práctica les ponen un ejemplo de un caso forense. Pero además de los casos forenses, bueno, incluyendo los casos forenses, ¿en dónde se les ocurre que podrían encontrar ese tipo de muestras? Entonces dicen, yo necesito una. ¿Dónde la recogen? ¿Saliva? No, saliva no tiene células, pero podría ser algo cercano a epitelio bucal. ¿El cabello? El cabello en la raíz también es una muy buena idea. En un caso, por ejemplo, de delitos sexuales, en el semen. ¿Qué más podría ser? En sangre, por ejemplo, en caso de que quieran verificar paternidad, a los papás les sacan sangre, a los niños les toman una muestra de epitelio bucal, y con eso pueden confirmar, ¿no? En sí no nos importa mucho la célula de dónde, qué tejido provenga, lo que nos importa es el núcleo, el ADN. Por eso es que se puede tomar una muestra del papá de la sangre, del hijo, y en caso de las muestras de ARN, como es el caso de los virus, en esos casos necesitamos trabajar con retrotranscriptasas. Volvemos a recordar el caso del dogma central de la biología molecular, en el que nos dice que podemos generar ADN a partir de una ARN siempre y cuando tengamos algún tipo de transcriptasa reversa. ¿Por qué nos interesa utilizar retrotranscriptasas? Porque lo que vamos a trabajar es el ADN. El ARN no nos sirve de nada aquí. ¿Qué es la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa? Es un método de amplificación. Nos amplifica nuestra pequeña muestra que teníamos, que obtuvimos de un cabello. Lo que logremos obtener de ahí se va a multiplicar exponencialmente. Vamos a tener no sé, sembraron un frijol y en unos años ya tienen chorros de frijolitos. Es que a diferencia del frijol que tarda muchos años, esta es muy rápida, la reproducen más rápido que ratas, ¿no? Y se hacen in vitro. ¿Para qué nos sirve? Para amplificar esas regiones de DNA en procedimientos de estudio clínico y forense. Ya vimos algunos ejemplos en los que la pueden utilizar. ¿Qué se necesita?
Ya lo mencionábamos, una pequeña muestra de DNA, pero además de esa pequeña muestra de DNA, se van a necesitar cebadores, en este caso van a ser oligonucleótidos, es decir, pequeños fragmentos. Además, se van a ocupar desoxirribonucleósidos trifosfatados como de GTP, de ATP, de TTP y de CTP. Y una DNA polimerasa termoestable. ¿Por qué tiene que ser termoestable o a qué nos referimos con este término? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué se les ocurre? ¿A qué les suena? Bueno, Que resiste variaciones bruscas de temperatura. así es, resiste las variaciones de temperatura. Tanto en el caso de la palabra termoestable puede ser amplio, es tanto para abajo como para arriba, temperaturas frías o temperaturas calientes en sus dos extremos. Pero aquí lo que vamos a necesitar es una termoestable al calor, una que resiste el calor. Entonces, entre las etapas de la PCR, lo primero va a ser calentar el ADN. Necesitamos que nuestros cebadores resistan el calor. Y nuestros cebadores que tenemos no aguantan, se desnaturalizan totalmente. Entonces, lo que descubrieron los biólogos moleculares fue que podían aislar los cebadores de una bacteria llamada termos acuáticos. Y esto no es algo fuera de lo común. De hecho, o sea, a diario en los laboratorios clínicos, cuando vayan a tomarse una muestra de sangre, pregúntenle al que les extrae la muestra, cómo es que inactivan las bacterias que ya reprodujeron en los cultivos. Lo que se hace es que se meten al autoclave, que es como un horno enorme, bueno, un hornito y calienta a temperaturas enormes. Y si hay crecimiento de las bacterias termoestables, quiere decir que la inactivación de las bacterias patógenas se realizó con éxito. Entonces, las bacterias resistentes al calor son muy útiles. En este caso se obtiene la TAC polimerasa, que es la aislada de termos acuáticos, esa bacteria que se obtiene de las aguas termales. Y además de ese cebador, se añaden los desoxirribonucleósidos y los demás materiales que ya comentábamos al calor. ¿A qué temperatura van a estar? Aproximadamente de 94 a 96 grados Celsius. Y en este caso utilizamos dos tipos de cebadores. Cada uno debe ser complementario de una secuencia corta en una hebra del DNA que vamos a amplificar. Aquí están los ejemplos. En este primer caso, pues estamos haciendo la mezcla, estamos echándole los chiles, el tomate, la cebolla y el ajo a la licuadora. Entonces, ya después de que lo echamos, lo ponemos a calentar y se separa todo y empiezan a actuar los cebadores, ¿no? ¿Qué era un cebador? ¿Alguien me recuerda? Lo vimos en la asesoría de replicación. Es el que permite que se empiece a hacer la replicación, el que da como, sí, el que se pueda unir la RNA polimerasa. No, más bien se añade el fragmento de RNA, sí, vas bien. Se añade el fragmento de RNA y lo que hace es donarnos el fragmento hidroxilo 3' para que de ahí se empiecen a añadir los siguientes nucleótidos. Ajá. Y ya después ese cebador pues se elimina, ¿no? Por la polimerasa tipo 1. El siguiente paso, ¿cuál es? A medida que se enfría la solución, ya que se empiezan a formar los cebadores, ya se emparejan los cebadores, se empieza a enfriar también. Este proceso de alineamiento de cebadores con el ADN se da aproximadamente a los 68 grados Celsius. Y ya después de que se formaron esos pares de base con los cebadores, entre el ADN y los cebadores, viene un proceso de extensión. Aquí volvemos a elevar ligeramente la temperatura y entonces sí empieza la síntesis de las hebras nuevas de DNA por la TAC polimerasa, la polimerasa de termos acuáticos. Aquí está muy claro. Y esta imagen también nos sirve para recordar en qué dirección se hace la replicación. Aunque de preferencia no vean la imagen, ¿alguien puede recordar en qué dirección se hace la replicación? El sentido de la vida. No me falta. De 5' a 3'.
Así es, 5', 3', tanto en hebra líder como en los fragmentos de Okazaki. No importa en cuál, la dirección 5', 3'. No se les olvide. Aquí está de 5' a 3'. 5' a 3'. Y se está leyendo, la lectura se realiza de 3 a 5. Es así. Lectura y síntesis son diferentes, no los vayan a confundir con eso. Bueno, aquí el libro del Castillo, de la doctora del Castillo de Genética, nos menciona estas etapas de 3 etapas con cada ciclo de temperatura. Ya las comentábamos. La primera es la desnaturalización a los 94 grados Celsius, y pues ya lo comentamos también. Nos permite la separación de las hebras del ADN. La segunda etapa del primer ciclo es la alineación, 52-63 grados aproximadamente. Favorece la unión de los cebadores a sus cadenas complementarias, ya lo vimos en la imagen anterior, para que se formen las regiones de ADN de doble cadena, con su extremo 3' libre, y se puedan añadir los siguientes nucleótidos. Finalmente, la extensión, que se realiza aproximadamente a 72 grados Celsius, y hace posible la síntesis de las nuevas cadenas por la TAC polimerasa. Y esta TAC polimerasa, como les comento, es muy estable el calor, aguanta incluso temperaturas de más de 90 grados Celsius. Para que se den una idea cuánto es 90 grados Celsius, aquí en la Ciudad de México el agua hierve aproximadamente a los 92-93 grados Celsius. Entonces, pues, pongan el punto de ebullición y eso es todavía aguanta mucho más que eso. Por eso es muy útil. Después de múltiples ciclos, o sea, estos 3 que vimos aquí, estos 3 pasos, la desnaturalización, la alineación y la extensión, es igual a un ciclo. Lo vamos a repetir. O sea, en cada una de estas se forma, por ejemplo, tenemos 1 y en nuestro primer ciclo ya tenemos una hebra, ahora tenemos 2, ¿no? Y que volvemos a separar y son 4 hebras. A partir de ellas sintetizan más y así nos vamos, ¿no? Por eso les digo que es exponencial. Entonces, después de que ya cumplimos múltiples ciclos, como lo vemos aquí, ¿qué ocurre? La mayor parte del DNA van a ser copias amplificadas. Estamos trabajando con muy pocos fragmentos de ADN provenientes de nuestra muestra original. Entonces, las hebras originales van a ser muy pocas. Realmente eso no es relevante, porque pues lo que queremos es amplificar el ADN. Esto nada más es como un recordatorio. Veamos la imagen para entender mejor este concepto de que se hacen múltiples. Aquí tenemos las hebras 1 y 2. Van a pasar por su primer ciclo de calentamiento e enfriamiento. Aquí están colocándose los cebadores. Y aquí en azulito vemos la nueva síntesis de la hebra complementaria por la TAC polimerasa. Y ya tenemos una. Después, estas 4, vuelven a pasar por el mismo proceso en un segundo ciclo. Bueno, que es el segundo ciclo. Se vuelven a parar con los cebadores y se vuelve a sintetizar más ADN por la TAC polimerasa y volvemos ahora a tener más. Y después esto vuelve a pasar por el mismo ciclo de calentamiento-enfriamiento, cebadores, TAC polimerasa, y se hacen muchos. Y así. Y en este proceso se recomiendan aproximadamente 20 ciclos. Con 20 ciclos tenemos aproximadamente, bueno, aquí nos menciona la literatura, cerca de 10 a las 6 copias. Serían aproximadamente, o sea, son 10 millones, ¿no? Millones de copias. La PCR es siempre el paso que precede a las siguientes técnicas de biología molecular. En este caso solamente vamos a ver esta, que es la técnica de Sanger, pero pues existen muchos más, ¿no? Y se utiliza también muchísimo en genética para la detección de hecho son las pruebas preferidas por los genetistas para los diagnósticos clínicos. Entonces, ¿qué es la técnica de Sanger? Esta la han escuchado mucho, por eso nos pregunto mucho de esto. Es el procedimiento más común para determinar la secuencia de nucleótidos de una hebra de ADN. De hecho, es un procedimiento muy bonito por el mecanismo con el que se trabaja. ¿Qué se necesita en este caso, en esta técnica? Vamos a requerir de
didesoxinucleótidos. Presten atención que dice didesoxi, no está hablando de dos. ¿Alguien me puede recordar cuál es la diferencia entre una desoxirribosa y la ribosa? O bueno, en este caso el ADN y el ARN, que son desoxirribosas y ribosas. ¿Por qué se llama desoxi? Creo que es porque el ADN tiene una pentosa y el ARN tiene una ribosa y tiene un grupo oxidilo y el otro tiene un hidrógeno. Creo que sí, ¿no? Pero vamos a aclararte un concepto porque, para que lo tengas más claro, todas las ribosas son pentosas. Las pentosas quiere decir que es un azúcar de 5 carbonos. Cualquier azúcar de 5 carbonos es pentosa, y como la ribosa, y otro ejemplo, pues la fructosa, son pentosas. Y las dos en este caso tienen ribosas. Se llama desoxirribosa, porque lo único que estamos haciendo es quitarle un hidroxilo del carbono 2, del grupo carbono 2', de la posición 2'. Por eso se llama desoxirribosa nada más, es la única diferencia que hay. Por si les llegan a preguntar algo similar, lo recuerden también. Pero en este caso vamos a trabajar con didesoxi, o sea, vamos a quitarle 2 hidroxilos a los nucleótidos. Entonces, de primera instancia le quitamos su hidroxilo 2', va de ley. Además de ese le vamos a quitar el hidroxilo 3'. Oye, pero en el hidroxilo 3', ¿por qué? ¿Para qué se les ocurre que nos sirve quitarle? O que más bien, recuérdenme la función del hidroxilo 3', lo acabamos de comentar hace 3 minutos. Con los cebadores. Sí, para que se vayan uniendo nucleótidos. Exacto, ahí va a estar la clave. Porque el hecho de que ya no tengamos el hidroxilo 3' va a impedir la adición de más nucleótidos. Entonces, la característica de esta técnica de Sanger es que estos desoxinucleótidos se añadan a un tubo con los 4 desoxinucleótidos normales, que sería el DATP, DTTP, DGTP o DCTP, o sea, sin la primera D. Además se añade la DNA polimerasa para que igual vuelva a sintetizar una hebra, el cebador, que nos va a servir para agregar el primer grupo de hidroxilo 3', y a partir de ella se empieza a sintetizar la nueva hebra y se empieza a secuenciar el DNA. Veámoslo en una imagen, cómo es que ese hidroxilo 3' nos va a ayudar con esta técnica. Ustedes empiezan a secuenciar, todo normal. Y aquí nos está dando 3 ejemplos, ¿no? Nos está diciendo que en este caso se está añadiendo un didesoxi ATP a los demás nucleótidos. ¿Qué quiere decir? Que la síntesis se va a realizar de manera normal hasta llegar con su nucleótido de timina. Cuando llegue al nucleótido de timina, va a haber una competencia entre el desoxi ATP y el didesoxi ATP para aparearse. Entonces, si llega a aparearse con el desoxi ATP, el que sí tiene su 3' hidroxilo, la síntesis va a seguir corriendo de manera normal. En cambio, si llega una didesoxi ATP, en ese momento, como comentamos, no hay hidroxilo 3' que nos funcione para continuar la síntesis de la hebra, separa la síntesis totalmente. ¿Y qué nos va a resultar? En este caso, la timina está en la posición número 10. Entonces, ahí va a estar localizado el didesoxi ATP y ahí separó la síntesis de la hebra, quedándonos con 10 posiciones nada más. Ahora, comentamos que puede pasar el caso de que compita con el desoxi ATP y siga la síntesis normal, pues va a ser hasta que se encuentre una nueva timina donde vuelva a haber una nueva competencia. Igual se puede encontrar un desoxi ATP o ahora sí un didesoxi ATP y pararse la síntesis. En caso de que no, pues hasta que se encuentre con una. Pero generalmente no hay tanta suerte de que queden hebras tan largas, siempre son cortas. Y se obtienen esos 3 tipos de fragmentos en las muestras. Posteriormente, ya que hicimos esta secuenciación,
pasamos a nuestro gel de agarrosa, ahora sí, a secuenciar el DNA por este método que es el de los didesoxinucleótidos. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Tenemos nuestra muestra, nuestra placa con sus pozos o sus tubos, y a cada uno de esos se le va a añadir su polimerasa respectiva para que se haga la síntesis del ADN. Se añade una muestra control para que a partir de ese se empiece a hibridar, y también vamos a añadir un marcador radiactivo para que lo podamos ver por la técnica de fluorescencia. Y también se añaden los nucleótidos normales, ¿no? El desoxi-ATP, desoxi-CTP, los mismos, desoxi-TTP y desoxi-CTP, para que se empiece a sintetizar nuevamente. La terminación de la síntesis ocurre una vez que aquí en esta plaquita se vuelve a añadir un didesoxinucleótido. Nuevamente, se repiten esos pasos. Y este molde que se genera es complementario a la secuencia que sintetizamos previamente. Siempre. Pero ¿para qué nos va a servir? Lo que vamos a tener es una muestra amplificada que nos va a permitir identificar el código. En este caso va a ser el código. Y los códigos se van a leer desde abajo hacia arriba, que sería la porción o el fragmento más pequeño, como lo vimos en la técnica de electroforesis, que los más pequeños quedan cercanos al electrodo positivo, al ánodo. Los más lejanos quedan cercanos los más grandes quedan cercanos al cátodo, al electrodo negativo. Entonces los empezamos a leer desde abajo, y aquí empezamos con adenina, citosina, guanina, timina, guanina, adenina, timina, adenina. Y de hecho aquí está. Empezamos con la posición 5', terminamos con la 3' hasta arriba. Y bueno, ya mencionamos esto de cómo influye la ausencia del hidroxilo 3'. Ya dijimos que si no hay hidroxilo 3', pues se detiene la síntesis del ADN, ¿no? Entonces esta diapositiva, como ya la comentamos, se las dejo para que cuando la vuelvan a estudiar lo tengan presente, pero espero que les haya quedado claro ahorita. Y finalmente ya se acabó la presentación, pero tenemos este ejercicio. Este es un caso de fibrosis quística que nos presenta la literatura. Entonces, por ejemplo, la fibrosis quística se caracteriza, bueno, ¿alguien recuerda en el primer bloque, probablemente vieron su caso clínico de cólera? Y ahí probablemente mencionaron al canal de la conductancia transmembranal de la fibrosis quística. ¿Alguien recuerda qué hacía ese canal? ¿O por qué era importante en la patogenia del cólera? Bueno, no se les vaya a olvidar, vamos a recordarlo. Lo van a retomar el próximo año en su curso de microbiología, y luego lo van a volver a retomar en más cosas. El canal de la conductancia transmembranal de la fibrosis quística, el cloro. Cuando tenemos un paciente que sospechamos que tiene fibrosis quística, generalmente tiene sudor demasiado salado. De hecho, se refiere que hace muchos siglos, cuando, pues digámoslo así, saboreaban a los bebés, ya tenían una muerte segura. Iban a morir a causa de fibrosis quística. Conforme pasaron los siglos, pues todo empezó a revolucionar. Se dieron cuenta que era debido a una mutación en el gen que codifica los canales de la conductancia transmembranal de la fibrosis quística, y se secuenció el gen. Este es el gen normal. Y vean cómo empezamos desde abajo. Compárenlo con el mutante, el de la fibrosis quística mutante. Empezamos con timina, adenina, timina, citosina. Hasta aquí vamos todo bien. Volvemos con adenina,
timina. Y ojo, aquí qué pasó. Aquí debería haber, aquí hay una citosina y aquí hay una timina. Entonces ya nos corrió todo el marco de lectura. ¿Se acuerdan el proceso de traducción? Si movemos una sola letra, nos cambia todo el marco de lectura del código genético. Y entonces nos genera una proteína mutante. Y de esta manera podemos utilizar todo esto que vimos para el diagnóstico molecular de alguna enfermedad. ¿Sí nos quedó claro esto? Creo que sí, pero ¿podría explicarlo de nuevo, por favor? Claro que sí. ¿En qué parte te quedaste? Cuando por ejemplo, cuando se recorre, o sea, esa parte, cuando se recorre o cómo es que se recorre. ¿El marco de lectura? Sí, por favor. Ah, ok. Sí, bueno, recordemos que la traducción tú tienes un código genético, ¿no? Voy a poner el ejemplo de los códigos que me acuerdo, que es el de inicio de la metionina, el AUG. Al AUG, si tú le cambias la letra G, por ejemplo, por una letra C, ya no te está codificando para metionina, ya te codifica para otro aminoácido. Y entonces ya tú, al tener un aminoácido diferente, te va a generar una proteína disfuncional. A eso se refiere a que hay un corrimiento en el marco de lectura. Bueno, puede ser corrimiento en el marco de lectura, puede ser también por una mutación de sentido erróneo, por ejemplo. No me acuerdo qué otra mutación y se me olvidaron. Pero bueno, el chiste es que cualquier cosa que tú le hagas al ADN, que le quites todo y que al final el proceso de traducción no pueda generar el aminoácido original, te va a quedar este resultado, ¿no? Aquí estamos cambiando la timina por una, bueno, aquí el aminoácido que tenía que codificar es la citosina, como aquí el normal, y resultó que no, que el código genético, el triplete, estaba codificando para timina. ¿Sí quedó más claro esa parte del corrimiento? Sí, gracias. Perfecto. Y pues no sé si tengan más dudas, si quieren que repitamos algo. Ya si vieron, es un tema bastante corto, pero muy importante que lo sepan. Sobre todo lo de PCR, por la importancia que tiene ahorita, que retomó mucho con el coronavirus. Esas yo les mencionaba que eran unas pruebas baratas y rápidas. Sin embargo, pues los genetistas no cobran de aplausos, no viven de aplausos igual que los médicos, ¿verdad? Y pues la secuenciación es un proceso que llevó su tiempo para que se pudiera realizar ese tipo de pruebas en un plazo muy corto, y por eso es que son caras y nos pesa pagar 2.500 o 3.500 pesos en un laboratorio, ¿no? Lo que cobran fue lo que ellos aprendieron. Y en general, ya vimos puesto en Blood, pues lo usamos en VIH, entonces no, aunque a lo mejor ustedes no se dediquen a esto, tienen que estar familiarizados con estas pruebas, tienen que conocerlas. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar, o ya quieren irse a estudiar para su depa de esto.